Hola, el día de hoy vamos a hablarles sobre la organización social y política del Imperio Mexica. Vamos a hablar de la organización política del Imperio Mexica. Esta era piramidal, estando hasta arriba el más importante, hasta pues los últimos. Para comenzar, el que gobernaba era el Tlatoani. Este, em, bueno, el primero fue electo por un consejo de nobles. em, Y posteriormente, este heredaba el reino a su hijo, pero habían ocasiones especiales donde un consejo de nobles, conocido también como Tlatocan, podía influir en una elección y proponer a candidatos de diferentes familias nobles. El consejo de nobles tenía en cuenta la experiencia, el prestigio y las habilidades del candidato. En las elecciones excepcionales, en algunos casos cuando no había un sucesor evidente de una familia noble o en tiempos de crisis, se podían celebrar elecciones para determinar al nuevo Tlatoani. Estas elecciones involucraban a miembros destacados de la nobleza y eran supervisadas por el Consejo de Nobles. Como podemos ver, pues mayormente era un tipo de gobierno imperial y pues familiar porque se heredaba al gobernante, era el hijo o el que le seguía era el hijo del gobernante anterior, pero como siempre puedan haber excepciones donde el gobernante a lo mejor no tenía un hijo y entonces no podría, o no había un descendiente directo, entonces el consejo de nobles eran los que decidían quién era el nuevo Tlatoani. Ahora vamos a hablar de la nobleza. Em, se encontraba que esta estaba compuesta por nobles y sacerdotes. Los nobles eran los descendientes de los líderes anteriores y ocupaban posiciones de autoridad en la administración del imperio. Los sacerdotes, además de sus deberes religiosos, también tenían un papel político significativo. Em, Como podemos ver, aquí están pues las familias de los nobles y los sacerdotes. También el Tlatoani era muy importante, ya que este tomaba las decisiones políticas, digamos, y religiosas de todo el imperio. Y pues no tenía. Podría consultar al Consejo de Nobles sobre las decisiones que se tomaran, pero al final él tomaba la decisión decisiva y esto era muy importante. Vamos a hablar ahora del Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos, conocido también como Tlatocuán, consistía en líderes tribales y sabios que aconsejaban al Tlatoani en asuntos de gobierno. Como lo había dicho antes, estos tienen un papel muy importante, pero al final el Tatuani era el que tomaba la decisión. Eh, Después podemos ver a los gobernadores provinciales. El imperio mexica estaba dividido en provincias. Esto hacía de que pues un gobierno central pues le tomara muchos obstáculos, pues mantener vigilada toda la población. Por eso cada provincia tenía un gobernador designado por el Tlatoani. Estos gobernadores provinciales tenían un cierto grado de autonomía en sus territorios, pero aún debían lealtad al Tlatoani y pagaban tributo al imperio. Ahora siguen las clases sociales, que sería el pueblo común. La sociedad mexica estaba estratificada en diferentes clases sociales. En la parte superior podemos ver a los comerciantes y agricultores. Y de último están los esclavos. Estos eran los que eran dominados por el imperio mexica. Esta población conquistada debía pagar tributo al imperio y consistía en bienes, alimentos e incluso personas. El tributo ayudó a mantener la riqueza y el poder del imperio. Cuando dicen que incluso personas, esclavos eran utilizados para sacrificios humanos en las ceremonias religiosas. Ahora vamos a hablar de la organización social.
La organización social mexica se puede dividir en dos grandes grupos, como lo había mencionado anteriormente. Estos son los Pipiltlan o los nobles y los Maquehualt o gente común. Dentro de estos hay subcategorías. Dentro de esas podemos ver la nobleza, los guerreros, los comerciantes, los agricultores y los artesanos. Y como siempre, de último estaban los esclavos. Vamos a hablar ahora de la nobleza. En la cúspide de la jerarquía social se encontraba la nobleza, que incluía a los líderes militares, sacerdotes y funcionarios gubernamentales. Estos nobles eran descendientes de familias prominentes y tenían privilegios y responsabilidades especiales. Eran responsables de liderar el ejército, supervisar los rituales religiosos y gestionar los asuntos del gobierno. Como podemos ver a lo largo de las sociedades, de la historia y de distintas sociedades, han habido un grupo de personas que controlan el país, sería en la actualidad el imperio en ese entonces. Si estas hacen un buen trabajo, no tienen ningún problema, pero como podemos ver en la actualidad, hay varios países que están gobernados por familias que solo miran por los intereses de ellos en lugar de ver por el bien de la población. Pero ahora siguen los guerreros. Los guerreros eran altamente respetados en la sociedad azteca. Se les entrenaba desde jóvenes en el arte de la guerra y tenían un papel fundamental en la expansión territorial del imperio. Posteriormente seguían los comerciantes. Los comerciantes desempeñaban un papel crucial en la economía. Estos eran muy importantes ya que viajaban del imperio para conseguir a otras regiones para conseguir intercambios de distintas especies, animales, varios productos. Esto hacía que hubieran bastantes relaciones entre el imperio mexica y las demás civilizaciones que estaban a su alrededor. Posteriormente siguen los agricultores y artesanos. La mayoría de la población mexica se dedicaba a la agricultura y a la artesanía. Los agricultores cultivaban alimentos como maíz, frijoles, calabazas y chiles, mientras que los artesanos producían cerámica, textiles y objetos de metal. Estas personas desempeñaban un papel fundamental en la economía y la vida cotidiana. Como podemos ver en este caso, los agricultores y artesanos serían pues la clase media, media baja de la actualidad, los que los que tienen una gran importancia en el país sería ahora los que mueven todo esto. Y bueno, ahora vamos a hablar de los esclavos. En la parte inferior de la jerarquía social se encontraban los esclavos. Estos esclavos eran los que habían caído en esclavitud debido a la guerra, el incumplimiento de deudas o como castigo por delitos. A menudo eran utilizados en trabajos forzados o sacrificios humanos o rituales. Los esclavos eran pues las personas que eran capturadas de otras civilizaciones que estaban a la par, ya que el Imperio Mexica se caracterizó bastante por sus guerras y su expansión hacia otros territorios, ya que dominaron bastantes civilizaciones que estaban a la par. Y también los esclavos, pues podrían verse que estuvieran como criminales, o personas que intentaron desafiar al Tlatoani y así. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado.